Los señores son los testigos, el señor, el inspector. ¿Traen los documentos? Tienen que traer siempre los documentos, ¿eh? Siempre, muy importante. Perdone, oficial, yo es que me gustaría colaborar, no tengo ningún problema, pero la verdad es que es un poco tarde para mí. A ver, espera un momentito. Estamos haciendo aquí, en este espacio, un procedimiento sobre una persona llamada Lucho, que es un delincuente y estafador y que en estos momentos está preso. Y estamos ideando la forma de hacer un allanamiento Aquí dentro. para ver si le encontramos algo. Es que es muy importante encontrar algo. Muy importante. ¿Entienden? Bueno, pues trae algo, a ver si podemos... ¿No habrá otra forma de Pues abrir baja esto? al coche a ver si... A ver si hay algo. Pero tenéis, ¿cómo se llama eso? Sí, una de estas, ¿cómo se llama? A ver, ¿ustedes quiénes son? ¿La policía? Ah, sí. ¿Usted no sabrá quién tiene la llave de esto? No, claro. No, hombre, no, yo soy vidente. Ayer mismo estuve hablando con mi madre, y me dijo que cómo tardaban tanto en venir aquí, que tenían que entrar ya. Tenían que venir Sí o ustedes. sí. Sí o sí. sí. Yo llevo 28 años viviendo aquí en el barrio, ¿saben? Hace 14 años que vivo en este edificio, porque esto antes era un edificio de categoría. ¡Papi, jodear! Y entonces, ¿qué quieren? Ustedes siempre llegan tarde. Ustedes llegan cuando la vida se ha casado. Es un chiste. Bueno, En fin. me presento. Encantado. Encantado. ¿Cómo va? Encantado. 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 Porque yo lo ustedes que tienen tengo- que ser los oficiales, ¿no? Yo lo que tenía para traerles es uno de estos. Un martillo. Un martillo. Baja el coche. Tráelo. Va, búsquelo. Venga. Porque ustedes son de la brigada. Sí. Menos claro. mal. Dios mío. Dios mío. Porque yo, este Lucho, no es por decir nada, pero a mí este tipo... A mí me sale un poco mal, Un poco mal. Pero este tipo tenía algo... Algo que uno siente. ¿Nos puede traer el martillo, por favor? Ah, sí. Venga, venga. Perdone. Sí. Perdón, es que el señor se encuentra mal, ¿eh? Se encuentra mal. No, espere, solo será cuestión de minutos. Pero no, le digo de verdad, es que si en 5 minutos esta puerta no se abra, El señor no se puede quedarse quedar aquí. así. No. Bueno, tranquilo. Venga, va. Venga, dame, ya, dame. Me cago en la leche. Me da una rabia cuando me pego así. Tenga cuidado, hombre, tenga cuidado. Es que me mataría. Usted... Venga, va. Lo que pasa es que esto Esta lo cerradura- diseñó el mismo arquitecto que diseñó Y son francesas. todo el La edificio. cerradura. Y las cerraduras son francesas. Venga, Lo que vamos, ocurre. esto casi ya está. Venga, Sí. va. Vale, Ahí, ustedes dale, dos. Dale. Ya. Pues les prometo que en 5 minutos nos vamos. Venga, sí, pasen. Venga. Pasen ustedes dos. ¡Joder! ¿Cómo vivía este hijo de puta? Pero mira cómo vivía. este hijo de puta! Esto es todo acrílico. ¿Acrílico? Hijo de puta. Esto es Miami. ¡Menudo cínico el hijo de puta! Esto es Miami. Esta Y es la novia de Lucho. Lucho. muy puta la chica, porque aquí se hacían unas fiestas Orgiásticas. Hasta las 6 de la mañana. En una ocasión se pusieron a bailar la lambada. Cuando el furor de la lambada. Y tuve que salirles ahí con un sifón que bueno, que les mojé ¿Enteritos? Enteritos. Sí. Ojo, puta y drogata. Uno subía en el ascensor con ella y hacía olor a droga. Que se No drogaba. es que uno conozca la droga, no, pero yo tengo un Que no es que- primo nuestro que tuvo un problema. Esa chica hace Vamos, un- se drogaba. Oficial, perdone, yo es que me tendría que ir, La verdad es que es un poco tarde para mí. Y el señor también, porque le está esperando la familia. Tengo que pasar por una juguetería porque le tengo A ver, que momento. comprar... ¿Pero qué se cree? ¿Que yo nací en una incubadora? Que yo también tengo familia, Y a mí también me gustaría estar allí en casa, con mi familia, tranquilo. Pero A estamos mí también me haciendo... gustaría estar en casa tomando Y una aquí copa. estoy.
La brigada trabaja a las 24 horas del día. limpiando toda esta podredumbre aquí, trabajando. Eso lo usan los drogadictos. En Norteamérica Norteamérica. Se se drogan. pasan 1 hora o 2 horas mirando eso. ¿Qué apellido? Decías, Sí, Stanojevic. Stanojevic. ¿Y eso dónde es? Es serbio. Hay que ver. A mí me parece que esto se podría hacer de otra forma, ¿no? No sé. Digo. No. ¿Por qué lo dice? No, porque... ¿Y qué pasa si este hombre tiene aquí escondido bienes? ¿Vienes? ¿Qué tipo de bienes? Ropa, joyas. Billetes. Billetes. ¿Alguien podría pasar? Pues aquí estamos todos en confianza, ¿no? Sí. Aquí estamos todos en confianza. Porque yo no sé vosotros. ¿Tenéis algún problema? Yo no tengo ningún problema. ¿Yo qué problema voy a tener? No, Si sí. ustedes no tienen ningún problema, yo estoy aquí para servirles. ¿Saben por qué lo digo, no? Sí. El señor me entiende. ¿Y entonces? Entonces, que sería una pena. Que podíamos... Una pena que se desperdiciaran. Este hombre es un ladrón. Sí, yo te digo una cosa. Todo lo que tiene aquí he robado. Pues Robado. mira, yo he visto allí al fondo unos trajecitos muy bonitos de ¡Seda italiana! No. Yo con esto no estoy de acuerdo. No Usted estoy me de van a acuerdo. perdonar, pero yo no estoy de acuerdo. Pero ¿cómo que no? Pero si está lleno de cosas, por favor. No, esto no es legal. Esto no es Oficial. legal, oficial. Usted Lo sabe sabe, conscientemente esto no es legal. que no es legal, ¿eh? No es legal.